Seguro estoy, pues Él me guarda y por delicados pastos me guiará, confortará mi alma. Cuando en valle oscuro yo me encuentro y desesperado por salir, Él siempre está tomándome la mano, llevándome a la luz. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará, y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará, y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Aderezas la mesa para mí, con aceite unges mi cabeza y con tu presencia me impartes valor para poder seguir la misericordia y la verdad. Me seguirán todos los días y viviré confiando en tu palabra, confiando cada día. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará, y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará, y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Bendiciones, amados hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día. Damos gracias por permitirnos llegar también al final de un año más.
en el cual no dudo que hemos visto su fidelidad. Pero sobre todo damos gracias por esta nueva oportunidad que Él nos permite para abrir nuestro corazón y poder escuchar lo que Él quiere decirnos a través de su palabra y por medio de este mensaje titulado Dos caminos, una decisión. Nuestro Dios y Padre eligió brindar al ser humano el libre albedrío, es decir, la capacidad individual para poder tomar decisiones. Y cada día necesitamos tomar nuevas decisiones, ya sea en nuestro hogar, en el trabajo o con nuestras amistades. Y cada decisión nos permite elegir el camino que tomaremos, es decir, el camino del bien o el camino del mal. O mejor dicho, el que nos conduce a Dios, a la vida eterna, o el que nos conduce a la muerte eterna. La palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 1, nos enseña que quien decide seguir el buen consejo, quien no vive una vida marcada por el pecado y quien selecciona bien sus amistades será dichoso, es decir, será una persona feliz, jubilosa, alegre, contenta, satisfecha, afortunada, diremos también, venturoso o incluso una persona bendita. Les invito entonces a leer el primer capítulo del libro de los Salmos en el verso 1. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional de 1999 que dice: Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad con los blasfemos. Amén. El salmista describe al dichoso o bienaventurado, como lo describen otras versiones bíblicas, como aquella persona que cuida muy bien lo que escucha, lo que ve, que cuida a quién sigue y que cuida en qué se detiene a meditar o a pensar. Alguien que encuentra deleite y medita de día y de noche en su palabra, en sus consejos y en sus advertencias. Y al complacerse sobre todo en lo que lee, ya que decide honrar a Dios con sus actos, es decir, al cumplimiento de sus mandatos. Y no se dejará llevar, dice la palabra, por consejos equivocados o por esas voces que escuchamos diariamente que solo nos conducen a apartarnos de la voluntad del Señor. Y tampoco se deja llevar, dice, por la corriente o las costumbres del mundo. Últimamente vivimos en un mundo donde hay muchas novedades, el internet, los apps de celulares que nos permiten estar horas y horas conectados, viendo cosas que no precisamente nos acercan al Señor. Cuando buscamos sinceramente cada día del Señor, el Espíritu Santo nos dará la sabiduría para tomar decisiones enmarcadas en su voluntad, enmarcadas sobre todo en el plan que el Señor diseñó para nuestra vida. Y esto es lo que nos va a llenar de paz y de gozo. En 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 6, la palabra nos dice que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Esto nos confirma que como cristianos somos luz y que debemos brillar en donde estemos, ya sea oscuridad, porque somos apartados, somos diferentes a los demás y eso las demás personas deben verlo. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra propia familia, porque nuestra familia es nuestro primer ministerio. Entonces es allí principalmente donde somos llamados a hacer luz. Si volvemos a la escritura, en el verso 3 dice: es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto
y sus hojas jamás se marchitan. Todo lo que hace prospera. Nos hace la comparación de esa persona con un árbol que fue sembrado junto, dice, corrientes de agua. Y no fue precisamente plantado por casualidad este árbol, sino que fue plantado con un propósito divino. La misma palabra nos dice que los planes de nuestro Señor son de bien y no de calamidad. Son para darnos un futuro y una esperanza. Entonces ese árbol junto al agua crece día a día. Sus raíces están firmes en el suelo y ninguna tormenta logrará derribarlo. Asimismo somos nosotros los creyentes, como ese árbol hermoso y frondoso, que entre más profundas son nuestras raíces en Cristo, es decir, entre más le busquemos, entre más oremos, entre más leamos su palabra, nuestra fe será fortalecida, nuestras hojas serán reverdecidas y no caerán. Además, dice la palabra, tendrá fruto. Así que ningún problema o necesidad podrán apartarnos del amor del Señor. Y estos frutos son los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. Recuerda la historia de Job. Job fue atacado por el enemigo. El enemigo le robó todo lo valioso que él tenía, material, familiar. Pero leemos en la palabra que a pesar de su calamidad, su fe, es decir, su fidelidad, se mantuvo intacta. Él no pecó. Él tuvo templanza y dominio propio. Pero lo más importante, además, es que fue obediente, porque Dios le pidió que él debía orar por sus amigos. Y cuando él fue obediente, Dios le retribuyó dándole, dice la palabra, el doble de lo que tenía antes, bendiciéndolo aún más en la segunda mitad de su vida y otorgándole nuevas posesiones. Leemos que Job tuvo una larga vida, y es que Dios ama más la obediencia que el sacrificio. Y en contraste a lo que hemos leído hasta ahorita, si volvemos a la escritura en el verso 4 y 5 de este salmo, nos muestra cuál es el resultado para el que decide elegir el camino del mal. En cambio, los malvados, dice, son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Leemos claramente cuál es el resultado cuando no tenemos fe ni convicción en las promesas del Señor. Nos compara con la paja, que es algo débil, algo que no tiene peso, y por eso dice que el viento lo lleva y lo trae. Es decir, los problemas, las dudas, los temores o incluso las malas amistades lo arrastran hacia el mundo, lo arrastran al pecado, lo apartan del camino del Señor y sobre todo de su voluntad y del plan y propósito divino que el Señor diseñó para cada uno de nosotros. Dios conoce nuestro camino. Nada está oculto ante sus ojos. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Conoce incluso cada pensamiento, aunque éste sea formado en nuestra mente. Él también está atento a cada decisión que tomamos día a día. Por eso, estas deben estar sujetas a su voluntad, no a la nuestra. Y si consideramos que Él honrará la obediencia. Amén. Ahora quiero compartirles 3 puntos importantes para reflexión. Son 3 cuestionamientos que le hago en este momento.
¿Estamos meditando en la palabra del Señor, como nos dice, de día y de noche? Meditar no solamente es leer acuciosamente y dejar o permitir que el Espíritu Santo nos hable. Por eso el salmista dice, meditando de día y de noche. La segunda reflexión es, ¿en qué consejos estamos confiando? ¿Estamos confiando en las personas correctas o estamos confiando en las personas incorrectas? Las personas incorrectas nos apartarán de la voluntad del Señor, del camino del Señor, de su plan. ¿Estamos produciendo frutos? Ya vimos anteriormente cuáles son los frutos del Espíritu. Cuando vamos en el tráfico manejando y se nos atraviesa alguien, ¿estamos produciendo los frutos del Espíritu en ese momento? O cuando vemos esas largas filas en el banco y llega alguien quizás de la tercera edad, de la cuarta edad, ¿estamos produciendo frutos del Espíritu en ese momento, hermanos? Esto lo dejo para su reflexión. Aquí concluyo este mensaje breve. Y en esta misma actitud les invito a que podamos cerrar los ojos y podamos orar así. Bendito Padre Celestial, Señor, hoy te exaltamos, Padre, y bendecimos tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos has permitido para poder compartir tu palabra y porque nos has permitido, sobre todo, meditar en ella, Señor. Y hoy podemos decir que ya no desconocemos cuál es el resultado que tendrán nuestras acciones y nuestras decisiones diarias, Señor. Sobre todo si no te consideramos a ti en ellas, Padre. Gracias, Señor, porque en medio de cada dificultad que enfrentamos, en ti podemos encontrar esa paz que el mundo no da, Señor. Podemos encontrar en ti la esperanza que necesitamos para seguir adelante, Señor, porque tenemos la plena convicción que siempre estás atento a nuestro clamor. Padre, ayúdanos a ser como ese árbol frondoso y fuerte, ese árbol reverdecido, Señor, que nuestra fe sea como sus raíces que crecen y son profundas en ti, Señor. Porque solo así podremos hacer frente a cualquier adversidad que se nos presente, Señor. Padre, yo hoy te pido que pongas aceite en nuestras lámparas para que nuestra luz sea tan intensa que podamos alumbrar en medio de la oscuridad de este mundo, Señor. Queremos tomar decisiones que te agraden, Señor, decisiones que nos acerquen a ti y a tu voluntad. Queremos agradar, Padre, tu corazón. Examínanos, Señor, y haznos entender qué te estamos fallando, en qué te estamos fallando, Padre, en qué nos estamos equivocando, Señor. Ayúdanos a apartarnos de todo lo que nos aleja de ti. Ayúdanos a permanecer firmes en ti, porque solo así podremos dar fruto. Aleluya. Si hay alguien que escucha y aún no ha aceptado a Jesús en su corazón, por favor repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, hoy humildemente reconozco que te necesito. Reconozco que soy pecador y te pido perdón. Perdona cada decisión, Padre, con la que te he fallado. Hoy creo que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste para darme una nueva vida y eterna. Hoy renuncio a mi manera de vivir y decido seguirte como mi Señor y mi Salvador. Y desde hoy mi vida te pertenece solo a ti. Amén y amén. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón.
cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Ahora Jesús es mi pastor. Seguro estoy, pues Él me guarda y por delicados pastos me guiará, confortará mi alma. Cuando en valle oscuro yo me encuentro y desesperado por salir, Él siempre está tomándome la mano, llevándome a la luz. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará, y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará, y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Aderezas la mesa para mí, con aceite unges mi cabeza y con tu presencia